después de prensar esos lodos, y la mostramos el agua que se logra recuperar, y los lodos van a pasar a disposición final con cualquiera de las empresas que hacen este servicio de tratamiento de estos lodos. Eso es lo como responsabilidad social, y dentro de la industria que manejamos nosotros como químicos, mantenemos también esta planta de tratamiento interna para garantizar cumplir con las normas que nos exige el Estado. Siguiente, por favor. Ya estamos por culminar. El tratamiento también puede incluir el tema de ozonificación, que son electrodos de sacrificio, los cuales van a generar un arco de ozono dentro de las pozas, y por tanto este ozono va a ser un fuertemente oxidante, va a clarificar las aguas y también va a bajar los índices de DBO y de QO. Me parece que hay 2 plantas allá en Lima que tienen este sistema a nivel piloto y les está yendo bastante bien, y ya están pensando hacer la ampliación a un tema un poco más de mayor capacidad de sus ozonificadores para lograr este tratamiento acá de las aguas. Siguiente. Esto es un tratamiento mucho más caro, mucho más efectivo, la osmosis inversa. Plantas como Textil del Valle, Cotonic, Precotex, la tienen acá en Perú, y el mantenimiento de estas plantas y el costo de la misma es elevado. Cualquier planta de menor capacidad económica la podría tener, por tanto, se saluda esta fuerte inversión de estas empresas para asegurar el cumplimiento ambiental y su responsabilidad social con la industria también. Siguiente, por favor. Un esquema de cómo es el funcionamiento de estas membranas y cómo van a salir los menos contaminantes luego de este trabajo de osmosis inversa. Siguiente, por favor, ya para ir culminando. Siguiente, es un esquema de cómo actúa como la parte interior de un filtro prensa. El tiempo queda corto para esta charla, el tema es muy amplio, pero aquí entre las recomendaciones es primero la educación, todo parte de educación, formar a los trabajadores y operadores en el uso adecuado de los equipos y de las recetas, mantenimiento de la maquinaria, tanto en las trampas, filtros, etcétera, reducir el consumo de productos. Insisto, una receta con menos productos es más controlable, se lo dice alguien que vende químicos, parece algo contraproducente, pero es lo real. Los procedimientos deben ser mejorados para optimizar consumo de agua y de productos, de tal manera que la depuración de esas aguas sea más rápida y menos costosa. Utilizar máquinas de baja relación de baño, por tanto menos consumo de productos, mejor eficiencia energética. Disminuir los reprocesos, recuerden la imagen de esas bobinas que vimos. Optimizar toda la línea de producción. Esta es la manera más adecuada de poder tener un tratamiento de agua y unos residuales de agua menos contaminantes para la ciudad. Siguiente. Nuestra responsabilidad social nos obliga a tener ese cuidado. Insisto, selección de auxiliares, proveedores, colorantes, que aseguren tener productos con bajo impacto. Productos que cumplan con GOTS, Blue Science, THC, etcétera, son una alternativa. Obviamente que para algunos resulta que el producto es más caro porque tiene certificaciones. No necesariamente es así. Si sabemos optimizar las recetas, podemos utilizarlo aún en industrias pequeñas. El costo-beneficio es invertir en mejores productos, en mejor tecnología, y estos en el debido tiempo van a justificar su valor en otros indicadores, y sobre todo van a hacer un impacto ambiental mucho menos agresivo como lo es actualmente. Siguiente. Dejo algunas referencias, las cuales me han servido de base para armar esta presentación. Les agradezco el tiempo que me han permitido para esta exposición. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, justamente, ingeniero Martín Terán. Chicos, pueden reaccionar con unos aplausos, por favor, para justamente la gran, porque nos ha dado bastante información. Como mismo el ingeniero lo ha indicado, hay bastante información muy extensa respecto a este tema, en lo cual evidentemente la charla ha quedado poco tiempo. Chicos, me quedaría justamente que, bueno, las preguntas, sin embargo, por un tema justamente de tiempo como tal, pero tenemos acá, están alzando la mano. Sí. Ingeniero Vidal. Sí, una consulta, por favor. Vidal, me parece que ha alzado la mano. Buenas tardes con todos. Agradecer y felicitar al ingeniero Martín Terán por excelente exposición. Como él mismo menciona, es un tema muy, muy amplio. Creo que
Vamos a tomar el compromiso de él, de invitarlo para una siguiente charla, que debemos tener una charla más completa, ya incluyendo el tema de certificaciones, como es ZDHC, GOTS, y que son muy importantes en este momento para poder exportar nuestros productos. La pregunta es la siguiente, Martín. En muchas de las plantas, en la parte final, para llegar a un pH, para neutralizar el pH de todo lo que se obtiene para las aguas que van a ser analizadas al final, ¿con qué es recomendable neutralizar? Porque algunos hablan de ácido sulfúrico, otros hablan de ácido clorhídrico, y hasta ahí los últimos que hemos escuchado es con ácido cítrico. Quisiera que más o menos nos puedas explicar eso, porque finalmente no sé qué repercusiones eso va a tener con el teñido, porque hay un agua que va a tener que ser recuperada y que regresa nuevamente a la planta a teñirse. Ok, Jorge, gracias por tus palabras. Y normalmente se recomendaba el uso de ácido sulfúrico. Tanto el sulfúrico como el clorhídrico son ahora productos controlados, y el hecho de tener estos permisos conlleva todo un trámite que, como tú ya en planta lo conoces perfectamente. El tema del tratamiento en sí, de neutralizado, se ve también incluso en las plantas que tienen ósmosis, que el agua residual o el agua recuperada, cuando es utilizada en la parte de teñido, también puede tener cierta afectación en el rendimiento de los colorantes. Esto por la acidez que tiene. Entonces, cuando hay plantas que tienen tratamiento de ósmosis y tratamiento convencional, cuando quieren reutilizar esta agua, se sugiere hacer un equilibrio de consumo, es decir, con cuentalitros tener alimentación a la fosa principal de abastecimiento de planta, el agua osmótica tratada con su pH respectivo, el agua blanda, homogeneizar esa fosa para que el uso sea siempre constante en volúmenes, porque hay resultados en planta, y lo hemos visto y hemos hecho comprobación de campo, que cuando hay un agua más osmótica, un mismo color o una misma receta no reproduce o rinde diferente el colorante que cuando se trabaja con agua blanda o con agua a paridad de combinación. Entonces es un tema que no se ha tenido en cuenta muchas veces y resulta perjudicial porque implica matizados, implica reprocesos o rechazos. Muchas veces se dice el colorante no me está rindiendo bien, y se había obviado esta parte de hacer la evaluación de estas aguas que se están trabajando en aguas móticas. Sí, sería recomendable el sulfúrico, pero el tema va por el tema de ser un producto controlado actualmente, y es difícil tener stock de este producto constantemente y controlado en planta, siempre y cuando la planta esté debidamente adecuada. Una planta pequeña, una lavandería industrial, donde todo se usa a la jarra, no, ni siquiera se pesa, imagínate los consumos y exceso de productos que van a estar vertiendo también en su neutralizado, sería perjudicial en algunos casos. Muy bien, muchas gracias, Martín. Sí, nada. Muchas gracias por la pregunta, ingeniero. Muchas gracias de igual manera justamente por toda la exposición. Nuevamente agradecerle por habernos apoyado y también a los dos puntos. Chicos, me encantaría seguir con la ronda de preguntas, pero justamente para poder dar un poco más de tiempo al ingeniero, para poder apoyarnos con el tema de la información, si ya nos hemos quedado un poco de tiempo. De igual manera, ingeniero, queremos de parte justamente de Comercio Internacional de Textil y Ingeniería, tenemos acá, mi compañero, un certificado para usted para que pueda justamente apreciar. Nuevamente, darle las gracias por aceptar la invitación justamente de acá, por darnos toda esta información que siento que ha sido complementaria para todos mis compañeros y que justamente nos va a servir para poder mejorar mucho a futuro y predicción de futuro como tal. Ingeniero, de igual manera, no sé si quisiera decir unas palabras como para despedirnos de compañeros que nos están escuchando. Sí, agradecerles nuevamente a ustedes la invitación aquí en Nicanaba. En este caso he participado en representación del señor Angelo Nava, y el compromiso de mi parte a solicitud de Jorge es mi disponibilidad en cuanto ustedes requieran, poder apoyarlos nuevamente con alguna ponencia, con los temas que le estaba indicando. Es necesario que se involucre más a la academia, en este caso los estudiantes, para que participen y sepan lo que viene, al margen que ustedes tienen una formación novedosa en cuanto a procedimientos de tecnología, también conocer todos estos detalles de lo que actualmente nos exige la industria. Estamos ya a poder apoyarlos con todo gusto. Muchas gracias nuevamente y felicitaciones por su evento. Nuevamente, me las agradecer al ingeniero Martín. De igual manera, a todos otros
compañeros asistentes. Recuerden, chicos, que bueno, con eso estamos dando por finalizada esta segunda ponencia. Sin embargo, invitarles a que todavía se puedan quedar, a que nos sigan en la transmisión, que seguimos, que todavía tenemos algunas ponencias más, tenemos más invitados. Entonces, chicos, los mantenemos o los invitamos a seguir conectados para seguir teniendo. En esta oportunidad, por un tema de tiempo, no hemos estado preguntas, pero recuerden que sí, vamos a seguir, escuchamos sus opiniones, sus comentarios y todo. Listo, chicos, esto sería de momento esta segunda ponencia, todo por mi parte. Muchas gracias, tengan buenas noches y buenas noches, ingeniero, nuevamente. A ustedes, gracias también. Buenas noches. Honor de presentar a una destacada profesional e investigadora comprometida con el desarrollo sostenible. Y de innovación tecnológica. Actualmente, como directora, trabajo en ambiental de la industria. En esta oportunidad nos calidad y sostenibilidad en tintorería, transición responsable, en la que abordará los retos y oportunidades que enfrenta el sector la innovación y la responsabilidad ambiental en sus. Buenas noches, Gema. Sí, se me logra escucho bien, te escucho muy entrecortado. Creo que me has presentado. ¿Sí? Bien, supongo que sí, que ya me toca. Bien, voy a poner la diapositiva, ¿ya? Un ratito, por favor. Voy a compartir. Ok. Creo que todos están viendo mi diapositiva y todos me escuchan bien. Si quisiera, por favor, tener un retorno. Sí, Carmencita, se te está escuchando bien. Adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ante todo agradecer a Jorge Vidal, quien fue el que me ha permitido estar acá. Y bueno, agradecer también a toda la organización del Congreso Internacional Textil e Industria de la Moda, con la edición 2025. Bien, vamos a tratar un tema importante, creo que tiene colación con lo que ha tratado Martín, ¿no? Respecto a todos los esfuerzos que se hacen para lograr que la industria textil, específicamente las tintorerías, que es donde ocurren los mayores impactos ambientales, pues sea respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y vamos a empezar. El contenido que vamos a ver, esperemos nos alcance el tiempo, yo creo que sí. Son cuatro partes. La primera, lo que es la tintorería. Vamos a hablar de los requisitos de calidad de la tintorería, los impactos ambientales y la transición que debe de ocurrir para lograr ser una tintorería responsable y sostenible, o sea, duradera. ¿Ya?
De hecho, la tintorería está dentro de toda la cadena de valor textil, que empieza desde la fibra, que puede ser natural, sintética, desde la hilatura, tejeduría, hasta llegar precisamente a la zona de tintorería. Ojo, se puede teñir en cualquier estado de la fibra, sea precisamente fibra suelta, tops, hilo, en madejas, en conos y también en tela plana, tela de punto. En la tintorería pues se realizan diversos procesos, ingresan materiales, ingresan insumos, ingresan suministros a diversas máquinas de acuerdo al tipo de presentación del sustrato textil, ¿no? Y luego se le da pues el acabado correspondiente. Recuerdo mucho que nuestro profesor Arquímedes Fuertes decía pues que en la tintorería textil pues se realiza el ennoblecimiento del textil, se le da precisamente el color y el acabado, ¿no? Muy bien, pero en las tintorerías existen diversos problemas de calidad, ¿no? Los más frecuentes tal vez sean pues las malas igualaciones, como estamos viendo ahí, ese cono veteado color amarillo, o también puede existir las malas solideces, como vemos acá, solidez al lavado o la solidez al frote, ¿no? Sobre todo al frote húmedo. Y generalmente las tintorerías, bueno, vamos a decir las que tienen algún sistema de gestión, pues llevan controles de sus reprocesos, ¿no? De sus fuera de tonos, de sus veteados, de sus manchas, de sus diversos problemas de calidad que tienen. Tal vez uno de los más frecuentes y diarios es el problema del color, donde las tintorerías pues luchan precisamente para lograr precisión y exactitud, porque muchas veces pues los colores son difíciles de replicar, difíciles de reproducir laboratorio a planta y difíciles de repetir en lote a lote en la planta, ¿no? Y tenemos problemas de falta de precisión, falta de exactitud, o a veces logramos la exactitud pero no la precisión. Entonces necesitamos, obviamente, establecer controles en la tintorería para asegurar precisamente las buenas solideces, la buena igualación del teñido y lograr que nuestros lotes de producción salgan bastante cercanos entre sí y bastante cercanos contra el estándar de color. Quiere decir, con exactitud y precisión. Una tintorería de tejido de punto generalmente pues tiene el ingreso de la materia prima, que son rollos en estado crudo, tiene el ingreso de los insumos, colorantes, químicos y todos los productos auxiliares. Dentro de la máquina van a ocurrir justamente los procesos, ya sea de tratamiento previo, de tintura, los posteriores a la tintura, también como los enjuagues y lavados, para poder conseguir las solideces requeridas por el cliente. Y luego que sale el material textil va a seguir la ruta de proceso en la planta de tintorería. Para esto se requiere la ruta de teñido definida y clara, se requiere la receta de color que asegure precisamente la compatibilidad de los colorantes y también las solideces, ¿ok? También se requiere la curva de teñido que esté justamente en el programador de la máquina de manera adecuada. Asimismo, requerimos que esa máquina tenga, obviamente, el mantenimiento preventivo, que tenga para todos los controles que se van a hacer en la propia tintura, tengamos los instrumentos calibrados como pHímetro, densímetro, tal vez un termómetro para medir la densidad de la sal, necesitamos temperatura y densidad. Y también requerimos de todos los suministros que necesitamos en la tintorería, ¿no? Agua, vapor, electricidad, gas, aire, para las válvulas, etcétera. Y también, obviamente, personal capacitado, ¿no? Y es nuestra responsabilidad capacitar. Pero eso no basta. Necesitamos también que todo lo que ingrese a la máquina de teñido, aparte de la receta, la ruta, la curva, los materiales, hayan sido controlados, hayan sido evaluados para poder justamente asegurar que todo lo que ingresa a la máquina de teñido, pues ya vaya con un check,
¿ok? Luego, en la propia tintura necesitamos también controlar el proceso. Necesitamos controlar parámetros físico-químicos, parámetros mecánicos, etcétera, para asegurar precisamente que se lleve a cabo la tintura de manera correcta. Y asimismo necesitamos luego controlar lo que sale de la máquina de teñido, que generalmente es un material textil con color, ¿ok? Pero eso no basta, ¿no? No basta, porque sabemos que aparte de obtener el producto teñido, ya sea en este caso tejido de punto, pues sabemos que existen emisiones, existen ruidos, sabemos que existen efluentes y residuos sólidos que se generan en cada teñido. Entonces, la tintorería no solamente se trata, pues, de realizar los procesos tintorios, sino se trata de controles de todo lo que va a entrar a la máquina de teñido, de controlar la propia tintura en sí y de controlar luego el producto obtenido, que debe estar teñido, y luego mandarlo a su ruta de proceso. Pero también tenemos que ser responsables de todo aquello que está vamos a decir, las emisiones gaseosas, los ruidos que ocasionan, los efluentes o aguas residuales que se generan y también los residuos sólidos, porque en toda tintura se generan residuos sólidos también. Y eso ocurre dependiendo del tipo de presentación del sustrato. En este caso vemos un autoclave donde va a ingresar obviamente este hilo en estado crudo, ¿sí? Y va a salir el hilo teñido, pero igualmente van a salir también residuos, efluentes, emisiones. Igual va a ocurrir con una máquina de teñido de prendas. Lo que cambia tal vez son las condiciones en las cuales teñimos, la relación de baño, el movimiento de la máquina, pero en líneas generales esto es lo que ocurre en una tintura, ¿sí? Entonces, hasta ahorita podríamos decir, hasta este punto número 1 que estamos tratando, que es la tintorería textil, que una definición de tintorería textil podría ser que es un eslabón que es parte de toda la cadena productiva textil, ¿sí? Pero en la cual nosotros vamos a ennoblecer al textil, porque el textil no está pues en estado crudo. El textil lo vamos a enriquecer con color, lo vamos a enriquecer con algunos acabados, le vamos a dar suavidad, estabilidad y algunos acabados funcionales, ¿sí? Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar productos químicos, colorantes, productos de acabado, vamos a utilizar diversas maquinarias que van a depender precisamente de la forma en que el material textil se está presentando, ¿no? O sea, fibra, hilo, tela, lana, tela de punto, etcétera, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la primera es tejido de punto, este es un autoclave y este es un proceso a la continua. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son esos requisitos de calidad que necesitamos cumplir en la tintorería, ¿no? Porque justamente el tema se trataba de calidad y esa convivencia de calidad con sostenibilidad y esa transición a una tintorería responsable. De hecho, es muy importante cuando hablamos de calidad, pues hablamos de la relación que debe existir entre el cliente y la empresa. El cliente, cuando va a hacer su solicitud de producción, pues lo que está haciendo es una negociación y nos tiene, se ve obligado a manifestar todas sus especificaciones y requisitos de calidad con los cuales quiere que nosotros trabajemos. Nosotros como empresa tenemos que asegurar que esos requisitos se cumplan, requisitos de solideces, utilizar la mejor triclomilla para poder brindar ningún problema de solideces, para que pueda repetirse los colores, asegurar la repetitividad, asegurar que no haya metamería, no haya fotocromía, y de esa manera, pues, satisfacer al cliente y el cliente nos pueda volver a colocar más producción porque está confiando en nosotros. Entonces, es muy importante unir que la calidad es un compromiso entre el cliente y la empresa, considerando dentro de la empresa a todos, ¿no es cierto? Uno de los, vamos a decir, controles importantísimos que no necesariamente son requisitos del cliente, pero que nosotros, como tintorería, necesitamos, recuerden lo que hemos visto, las entradas, asegurar el proceso y asegurar las salidas. Para precisamente cumpliendo requisitos del cliente,
necesitamos teñir de manera correcta. Y para esto, el insumo tal vez más importante en estos momentos para poder realizar los procesos tintorios, que son procesos húmedos, es el agua. Y es el agua blanda. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa agua esté libre de la dureza, que generalmente se mide en partes por millón de carbonato de calcio. Y como ven ustedes en este cuadro rojo, la dureza varía en todo Lima. Y por eso que una receta en una tintorería de repente ubicada en Ate, ¿sí? No repite igual que una tintorería de repente ubicada en el Callao, ¿no? Justamente las zonas más cercanas al mar, como Chorrillos y Callao, tienen la mayor cantidad de dureza. Y los procesos que se hacen para precisamente reducir esta dureza, llevarla prácticamente cero, es el proceso de ablandamiento y luego el de regeneración para poder tener agua blanda, ¿sí? Como dijo el ingeniero Martín Terán, algunas tintorerías, me parece que son como 3 que ya tienen agua osmotizada, ¿no? La diferencia básica entre el agua blanda y el agua osmotizada está fundamentalmente en la presencia de bicarbonatos, que en el agua osmotizada es prácticamente nada, en la presencia de sólidos totales suspendidos igualmente, y el pH. El pH del agua blanda generalmente es un pH ligeramente alcalino, un 7.6, 7.68, 7.65 es el pH típico del agua blanda. Y el pH del agua osmotizada, por el contrario, es un pH ácido. También lo comentó el ingeniero Martín, efectivamente. Y muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con agua blanda y generalmente siempre neutralizamos, y cuando trabajamos con agua osmotizada no tenemos muchas veces que agregar nada de ácido para, por ejemplo, el pH inicio de una tintura real. Esa agua blanda tiene que pasar por ciertos controles que aseguren precisamente que esa agua está blanda. Y es el control de la dureza, que puede ser método complexiométrico, o que puede ser con el uso de un kit de dureza que sea más fácilmente manejable por los obreros. Y obviamente el control de pH y el pH del agua hervida para ver el control de bicarbonatos. Esta agua blanda es muy importante que se controle la dureza. ¿Por qué? Porque esa agua va a ser utilizada en los calderos para producir vapor. Por lo tanto, necesitamos que ese caldero funcione de manera apropiada y necesitamos evitar incrustaciones, necesitamos que trabaje con mucha eficiencia. De ese caldero sale vapor y ese vapor va a ser utilizado precisamente como medio de calentamiento indirecto acá en los intercambiadores de calor y va a ser utilizado cada vez que nosotros empecemos a subir temperatura. Cada vez que nosotros empecemos a subir temperatura, vamos a usar vapor. Por ejemplo, esta curva de teñido que utilizó 7 horas 18 minutos, utilizó de vapor 4.745 kilos de vapor y utilizó 62 mililitros de agua. Por lo tanto, utilizó 104 litros por cada kilo de agua. Fíjense ustedes. El vapor se utiliza para todas las máquinas en todos los procesos que requieran calentamiento, tratamiento previo, tintura, procesos posteriores, etc. Pero también esa agua blanda, ya no en vapor, sino como agua blanda, la vamos a utilizar como medio de enfriamiento para justamente los intercambiadores, para el momento en que vamos a bajar temperatura. Luego, en la máquina, la primera, vamos a decir, el primer proceso que vamos a desarrollar es el tratamiento previo. El tratamiento previo, en este caso, para una tintorería de punto, en el lado de acá, y para una tintorería de hilo, en el lado de acá, pues necesitamos asegurar varias cosas. Como hemos dicho, necesitamos asegurar los inputs antes del proceso. ¿Qué capacidad tiene la máquina? ¿Cuánta carga voy a poner? ¿Qué porcentaje de carga? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos metros de tela? ¿Cuántos kilos de hilo? ¿Cuántas bobinas? Necesitamos asegurar los insumos que van a intervenir en el proceso de tratamiento previo, evaluar cada lote, evaluar pH, densidad o pedir un certificado a tu proveedor. Y obviamente que la curva esté programada en
en la máquina, ¿sí? Pero también necesitamos controlar el propio proceso, controlar parámetros mecánicos de la máquina, controlar tiempo, gradiente, revoluciones por minuto, flujos, controlar parámetros físico-químicos como temperatura, pH, etc. ¿Sí? Luego del tratamiento previo, igualmente necesitamos controlar, fíjense, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7, pero realmente son 6 porque les he puesto una que puede ser por un método o por el otro. Y hay más controles, ¿no? Peróxido residual, hidrofilidad luego de tratamiento previo, que puede ser por prueba de la gota, prueba de capilaridad, pH de extracción, súper importante para saber realmente si mi tela está totalmente neutralizada y definir correctamente la receta. Dureza del textil, específicamente para definir mi receta, la cantidad precisamente de secuestrante que tengo que emplear. Grado de blanco para que mis colores también repitan, sobre todo los colores claros que van a tener base blanca. Medir los grados de blanco si se tiene un espectrofotómetro, usando grados SIE, grados Berger, o si no, tener un experto en control de calidad que pueda discernir pequeñas diferencias de grado de blanco. Medir resistencia del material textil, en el caso de tela, en PSI, en caso de hilo, en RKM. Medir, por ejemplo, también la pilosidad o vellosidad o el pil. Hay muchos controles que tenemos que hacer al tratamiento previo. Y en el caso de tejido plano, obviamente, medir si hemos sacado correctamente la goma, ¿sí? En el proceso de tintura, igualmente tenemos que establecer controles. Para establecer estos controles tenemos que definir claramente nuestra curva de teñido. Nuestra curva de teñido proviene precisamente de un análisis correcto de la tricromía, donde vamos a atender los perfiles cinéticos de cada colorante y vamos a saber precisamente cómo se va a comportar en las diferentes fases del proceso, en el caso de reactivo, en el caso de otro tipo de colorante, igualmente hay diferentes partes del proceso de acuerdo al tipo de fibra. Y obviamente vamos a desarrollar controles dentro de la propia tintura, controles antes de la tintura, como por ejemplo el control de, estoy, ¿no? Porque no veo el aviso de dejar de compartir. Sí me escuchan, ¿no? Me entra una duda. No veo el aviso de que dejar de compartir y me asusté. Disculpen. Gracias. Entonces, igual como en el caso del tratamiento previo, hay que analizar lo que ingresa a la tintorería, en este caso los colorantes, ¿sí? Y hay que analizar y hay que controlar todo lo que ocurre en mi tintura, parámetros mecánicos, revoluciones por minuto, tiempo gradiente, parámetros físico-químicos, en este caso, aparte de temperatura, pH, la densidad de la sal, en el caso de los colorantes reactivos, para asegurar precisamente la relación de daño, que es una de las cosas más importantes que se tiene justamente para conseguir una repetitividad de color. Y obviamente asegurar no solamente la tintura, sino los procesos posteriores a la tintura, donde incluimos los enjuagues, los neutralizados, los jabonados. Y si bien es cierto, sabemos que tal vez sean los procesos posteriores los que más consuman colorante, pues tratar de buscar alternativas que en la actualidad existen, de lograr bajar temperaturas, de lograr ser más eficientes, buscar colorantes tal vez más de mayor poder de fijación. Y uno de los controles más importantes que se realizan en la tintorería, justamente tanto en el tratamiento previo, en la propia tintura y luego de la tintura, vale decir en los procesos posteriores, es el control del pH, ¿no? Necesitamos controlar pH, en este caso les he puesto 5 pHs por una partida, multiplíquenlo por 3 turnos, son 15, multiplíquenlo por 10 máquinas, estamos hablando de 150 veces que se usa el pHímetro en un turno. O sea, en una planta, en un día. Es complicado. Y generalmente este control es manual, ¿no? Se realiza con un pHímetro, lo hace una persona y tiene que controlar no solamente el pH, tiene que controlar también la temperatura, porque también es función de temperatura. Otro de los controles que necesitamos para asegurar la calidad dentro de la tintorería es el color. Y el color es un requerimiento del cliente. El cliente nos indica en su manual de color
cada cliente tiene su manual de color y si no lo tiene, ustedes tienen que brindarles alguno, porque es muy importante conocer qué tipo de luces, con qué te va a evaluar, con qué tipo de evaluación visual, instrumental, cómo se va a evaluar con ángulo de 45 grados o con ángulo de 90 grados, cuánto tiempo de acondicionamiento vamos a dar. El personal tiene que estar totalmente capacitado y un personal adecuado para poder precisamente discernir pequeñas diferencias de colores. ¿Qué espectrofotómetro vamos a usar? ¿Qué diferencia de color si vamos a emplear alguna de ellas? Entonces es muy importante para evitar problemas de color seguir las instrucciones que dice el cliente en su manual. Igualmente que color tenemos los manuales de calidad. En el manual de calidad generalmente vienen especificados todas aquellas, vamos a decir, propiedades con su método de ensayo, con los requerimientos mínimos con los cuales nosotros tenemos que sacar el material textil teñido. Y ahí tenemos, por ejemplo, solidez al lavado, solidez al frote, solidez a la luz, solidez al sudor, solidez al agua, dependiendo para qué va a ser usado el material textil final. Pero también en este manual de calidad no solamente hay solideces, también nos va a indicar, por ejemplo, qué métodos de ensayo vamos a evaluar un acabado. ¿Con qué método de ensayo vamos a evaluar un antimicrobial, un protector ultravioleta, un peeling, el revirado, etcétera? Y también las propiedades físicas, ¿no? Y cada cliente, de acuerdo al uso final del material textil, pues pondrá requisitos más, vamos a decir, más ajustados, más difíciles de cumplir, ¿ok? Va a depender del uso final del material textil. Entonces, hasta este punto, hasta el punto número 2 que hemos visto, donde hemos hablado de la calidad relacionada con la tintorería, podríamos definir una tintorería con calidad como, aparte de lo que dijimos hace un momentito, que es un eslabón de la cadena productiva donde se realizan procesos donde le damos el ennoblecimiento al material textil, dándole color, dándole acabados, dándole suavidad, etcétera, donde vamos a utilizar diversos productos químicos, colorantes, donde vamos a utilizar diversas maquinarias que van a depender la forma en la que se presenta el material textil, fibra, hilo, tela, prenda, etcétera. Podríamos agregar que una tintorería con calidad es aquella donde se han realizado todo lo que hemos dicho, todos esos procesos, con todo eso, pero con sus respectivos controles para lograr obtener un producto textil teñido, un material textil teñido y acabado que cumple con los requerimientos o requisitos del cliente. ¿Sí? Vamos a pasar al tercer punto, que son justamente los impactos ambientales en la tintorería. Y de hecho, para hablar de los impactos ambientales de la tintorería, tenemos que hablar primero de los impactos ambientales en la industria textil. De la industria, la cadena de valor de la industria textil, pues empieza pues desde el cultivo del algodón, pasando por la hilatura, la tejeduría, la tintorería, yéndonos después a la construcción. Y de hecho, podríamos decir con toda certeza que la generación de trabajo que da la industria textil, pues es un aspecto ambiental que da como consecuencia un impacto ambiental positivo. ¿Por qué? Porque al nosotros tener trabajo, mejora la economía de los trabajadores, mejora la economía de la región o zona donde está ubicada la tintorería, mejora la economía de todos, ¿no? Y de todas las, vamos a decir, no solamente los involucrados en el sector textil, sino del, por ejemplo, del transporte, de los que hacen mototaxi, de los que venden almuerzos afuera, etcétera. Todo empieza a generar trabajos directos e indirectos. Con esto estoy asegurando, y es cierto, que existe un impacto positivo, porque la industria textil es una generadora de empleos. Me parece que es la segunda generadora de empleos, no tengo exactamente el dato. Y con esto estamos colaborando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible o con el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, porque el trabajo te mejora la economía. Y también estamos colaborando con el ODS 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura. ¿Sí?
Pero, siempre hay un pero, también hay impactos que no son positivos, hay impactos que son negativos. Para evaluar los impactos siempre se habla del aspecto ambiental. Los aspectos ambientales son generalmente las acciones que se realizan y con eso se genera un impacto. Entonces, por ejemplo, tenemos un aspecto ambiental que es la generación o la emisión de ruido cuando empiezan a trabajar las máquinas, ¿no? Por ejemplo, los telares de tejido plano, o por ejemplo, cuando se emprende el caldero, o cuando está trabajando la rama, o cuando hay algún motor, pues, de máquina que está sonando muy fuerte. ¿Eso qué origina? Origina un impacto ambiental. En este caso sería la contaminación sonora, la afectación a la salud de los trabajadores si es que estos no usan efectivamente los EPPs adecuados, ¿sí? Otro aspecto ambiental es que se consume mucha agua, porque hemos dicho hace un ratito que la tintorería utiliza el agua como medio de transporte del colorante y de todos los productos químicos hacia el material textil, para poder ennoblecerlo, darle color y darle acabado. Entonces hay un alto consumo de agua, pero no solo de agua, sino también hay un alto consumo de productos químicos. Este aspecto ambiental que origina un impacto ambiental, que en este caso sería la contaminación de los diversos cuerpos de agua, donde precisamente va todos los desagües, todos los efluentes, todas las aguas residuales, y lo que hacen, sobre todo si no están tratadas, y lo que hacen es contaminar los ríos, lagos o océanos. ¿Okay? Asimismo, otro impacto ambiental debido a este alto consumo de agua es que se reduce o se agota el recurso hídrico, ¿no? Otro aspecto ambiental es la generación de residuos sólidos. Una tintorería, por ejemplo, utiliza productos químicos, utiliza tachos de cartón, tachos de metal, tachos de plástico, utiliza plásticos, utiliza tubos de cartón, papel, etc. Entonces hay una generación de residuos sólidos y ni hablar de los retazos también. Por lo tanto, hay un impacto ambiental que viene a ser la contaminación de los suelos. Luego hay otro aspecto ambiental que es la generación de CO2 o la generación también de otros gases contaminantes que pueden haber en cada etapa de proceso. Por lo tanto, el impacto ambiental es la contaminación al aire o la afectación de la salud de los trabajadores. Para cada uno de esos impactos ambientales, nosotros tenemos una magnitud y se ha determinado ya por muchos estudios a nivel internacional que el impacto más alto ocurre precisamente con el medio afectado agua debido al alto consumo de agua y productos químicos. ¿Okay? Y nosotros tenemos, también lo dijo, me parece, el ingeniero, la normativa, el Decreto Supremo 021 del 2009, donde se establecen los límites máximos permitidos para las descargas al alcantarillado público, ¿sí? Con el control de estos, digamos, o el descontrol. Si es que no controlamos estos impactos ambientales, estaríamos afectando a los ODS 6, que es agua limpia, al ODS 13, que es acción por el clima, por las emisiones, y al ODS 14, vida submarina. Por lo tanto, tenemos que tomar acción. Estamos en el capítulo de impacto ambiental. Muy bien. De hecho, en Perú se tiñe mucho algodón. Somos un país netamente algodonero y la ruta del algodón es esa ruta rosadita que vemos por acá, ¿sí? Donde hay cultivo, transporte, luego va la parte de hilado, tejido, tintura, confecciones y secado y planchado. Pero vemos otra ruta, la del poliéster, ¿sí? La del poliéster es más cortita, ¿sí? Parece más cortita, ¿sí? Pero en ambas se generan, se usa, se consume energía, se consume vapor, o sea, energía térmica, energía eléctrica, se consume agua y se producen emisiones, se produce emisiones de CO2. En el caso del algodón, fíjense, en su consumo de energía está en 48 kilowatts por cada kilo de fibra. Y tal vez lo más, pero ya lo sabíamos, creo yo, es su consumo de agua, ¿no? Tiene 1.559 litros por cada kilo. Y en las emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero tenemos 2.2 kilos por cada kilo de fibra. Si lo comparamos con el poliéster, claramente vemos
que el consumo de agua en poliéster es muchísimo menor. De hecho, en el algodón es mucho mayor porque estamos consumiendo agua desde el cultivo, ¿ok? Vamos a decir que en lo que respecta a emisiones de gases de efecto invernadero están muy parecidas, y en lo que respecta a consumo de energía, el poliéster consume más, ¿okay? Por lo tanto, hemos visto que un aspecto ambiental, ¿sí?, origina un impacto ambiental. Digamos que el aspecto es la causa y el impacto es el efecto. El efecto puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso de la tintorería, un alto consumo de agua pues originaría una disminución del recurso hídrico, y un alto consumo de productos químicos originaría una contaminación de ambientes acuáticos, ¿ok? Entonces, eso se da justamente en la tintorería, que está acá marcada de verde, donde se realizan pues operaciones diversas de tratamiento previo, teñido, procesos posteriores y acabados. Ingresa materia prima y sale el material para las confecciones. El alto consumo de agua en la tintorería varía dependiendo el tipo de fibra, dependiendo la relación de baño que utilices en tu máquina. Pero se ha demostrado que aproximadamente del 100% de todo el agua que tú consumes, 73%, se consumen en los procesos tintorios. De ese 73% que se consume en los procesos tintorios, el mayor porcentaje pues están en las operaciones de lavado. El 70% están en las operaciones de lavado. Y solamente el 13% en las operaciones de teñido. Entonces tenemos mucho para pensar justamente cuando queramos ser más sostenible, ver en dónde tenemos que meter nuestras balas, ¿no? Entonces es así que un impacto ambiental por el consumo alto de productos químicos, y si no tenemos planta de tratamiento de aguas residuales, pues lo que vamos a tener son aguas vertidas al alcantarillado público que no van a cumplir justamente el Decreto Supremo 021 del 2019, donde se exigen los valores o se muestran los valores máximos admisibles, ¿no?, tanto en el anexo 1 como en el anexo 2. Y este incumplimiento trae problemas para las tintorerías, ¿no?, multas, cierres, etc. Nosotros sabemos por qué esa agua sale así, tan cargada de color. Claro que sí. Lamentablemente, en el caso específico del algodón, el agotamiento a veces es muy superior a la fijación. En algunos casos, como el que está mostrado acá, este pertenece al colorante turquesa reactivo, y efectivamente tenemos un agotamiento del 80%, pero una fijación de apenas 52%. Estamos botando al desagüe 48%. Es increíble. Y efectivamente, los colorantes reactivos son los que tienen pues menor poder de fijación. Tenemos mucho colorante no fijado y tenemos que luchar contra eso. ¿Okay? Hasta este punto número 3, donde hemos hablado de los impactos ambientales, si vamos a nuestra definición de tintorería, que hemos visto, tintorería con calidad, ahora definamos lo que es una tintorería con calidad, pero con impactos ambientales, podríamos agregar que sí, efectivamente, es de acuerdo a todo lo que hemos dicho, es un eslabón, parte de la cadena productiva, se usan químicos, colorantes, se usa el agua, se da color, se da acabados, pero vamos a hacer ciertos controles para cumplir con los requisitos del cliente en calidad. Sin embargo, se generan residuos sólidos, se generan aguas residuales, se generan emisiones al aire, que sobre todo hemos dicho que el impacto más fuerte se da en el agua. Si esas aguas residuales no son tratadas, pues vamos a incumplir la normativa nacional y vamos a contaminar el ambiente. Cuarto punto, creo que estamos en tiempo, ¿no? Tal vez el punto más importante, ¿no? ¿Cómo realizamos esa transición hacia una tintorería responsable y sostenible? Bueno, acá yo tuve muchas ideas y tal vez en algunas estén de acuerdo, tal vez en otras no, pero voy a mostrarlas, ¿sí? Yo creo, sinceramente, creo que se me trabó, acá está. Necesitamos ser más eficientes para hacer una tintorería sostenible y responsable, ¿no? Necesitamos pensar, ya pues vivimos una época donde el automatismo debe ser un más, ¿no?
ahorita con todo lo que hay de conocimiento involucrado, pues necesitamos tener una tintorería que trabaje con un software RP de repente hecho a medida, ¿no? Donde se pueda justamente conocer cada máquina, de acuerdo a los controladores, a los PLC que tiene, cuánto ha consumido de vapor, de agua, de electricidad. Necesitamos conocer eso, porque necesitamos guardar esa información para hacer la trazabilidad que ya se nos viene prontamente para todo lo que es el pasaporte digital. Necesitamos invertir en automatización en la planta, tener un RP, tener la conexión, planta de tintorería, laboratorio, logística para las compras, que no se pare una máquina por falta de productos y se deje sin operar esa máquina. Necesitamos también automatizar el laboratorio, y el laboratorio necesita tener un espectro, un robot dispensador, una máquina de teñido. Con eso aseguramos la exactitud y evitamos reprocesos. Si yo no tengo reprocesos, pues voy a tener la posibilidad de aprovechar mi planta en más producción, ser más eficiente, ¿sí? Necesitamos también que la planta esté automatizada. Necesitamos dosificar los productos químicos y auxiliares de manera automática para evitar desperdicios, para evitar derrames, para evitar inexactitudes al momento de teñir. Tanto productos químicos auxiliares como los colorantes. Se tienen que disolver de manera adecuada, se tienen que almacenar de manera correcta. Y si no tienen dosificación automática, pues inviertan en una cocina ordenada, donde cada lote de colorante esté evaluado, donde cada producto se sepa cómo está respecto al lote anterior. Igualmente los productos de acabado tienen que tener su dosificación y distribución automática hacia los fulares de cada rama. ¿Esto qué asegura? Pues precisamente asegura un control directo de nuestros insumos, nuestros stocks, las compras adecuadas y evitar esos vacíos que a veces son las 5 de la tarde y te dicen no hay colorante o no hay tal producto y la máquina se queda parada, ¿sí? Necesitamos hacer una gestión de productos químicos. Si somos ambiciosos, pues ir hacia hacia el listado de sustancias restringidas de fabricación, que vale decir comprar solamente productos que hayan sido fabricados bajo justamente la lista ZDHC, que es cero descargas de químicos peligrosos, ¿no? Donde vamos a tener justamente la garantía de lo que está ingresando a mi proceso, en mi planta de tintorería, pues sean productos seguros, que no vamos a correr ningún riesgo, ni va a salir contaminada la tela ni la prenda, pero tampoco voy a contaminar las aguas ni los lodos. Eso es muy importante. O sea, no solamente es controlar el producto al final, sino también controlar los ingresos, controlar el proceso productivo y controlar las salidas. Si yo controlo mis salidas, recuerden, las salidas no solamente es el producto teñido y acabado, tus salidas también son las emisiones, tus salidas también son los residuos sólidos, tus salidas también son las aguas residuales y tienes que controlarlas. Realizar una gestión de químicos involucra muchas áreas. Involucra el área de tintorería, el área de laboratorio, el área de logística, el área de almacén, inclusive la gerencia, para precisamente garantizar que a la planta no ingresen productos que vayan a causarte problemas, porque ya los clientes no solamente quieren calidad, los clientes exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, y uno de los requisitos es que la prenda esté libre de sustancias prohibidas, pero también tus aguas residuales, también tus lodos, también tus emisiones, ¿ok? Entonces necesitamos primero aplicar el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, planificar. Tenemos que asignar esta gestión de productos químicos a alguien, generalmente de logística o ingeniería. Necesitamos que ellos puedan precisamente capacitar al personal y que puedan contactarse con los proveedores. Necesitamos comprar solamente aquellos productos químicos que sepamos que no estén en ninguna lista restringida. Necesitamos solicitar las hojas de seguridad para precisamente controlar que no nos estén vendiendo productos con sustancias prohibidas.
Y por nuestro lado, registrar todo. Por eso les hablaba que es muy importante el tener dónde registrar, ¿no? Si tenemos un RP o tenemos algún software que nos permita registrar, es estupendo para hacer la trazabilidad, ¿no? Igualmente, luego tenemos que revisar lo que hemos hecho, ¿no? Todos nuestros registros, todos nuestros productos que hemos tenido. Y empezamos a enviar a los laboratorios tanto nuestros productos para chequear que efectivamente no contengan sustancias restringidas, ¿no? Y chequear todo lo que hemos hecho en la planta. Y posteriormente actuar. Si conseguimos, o si, vamos a decir, tenemos la certeza que los productos han sido, están de la manera correcta, podemos acceder a alguna certificación. En caso contrario, sustituir los productos que estamos usando, ¿no? Y acceder a alguna certificación de producto final o comprar solamente productos que estén certificados. También tenemos que hacer gestión en las emisiones. La industria textil, aproximadamente el 70% es energía térmica, ¿no? Para precisamente los calentamientos que tenemos que hacer de todos los baños. Y solamente el 20 o 30% es energía eléctrica. Entonces nosotros originamos gases de efecto invernadero por el uso de las dos energías, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver justamente nuestras emisiones gaseosas. Y las emisiones gaseosas van a tener aire más contaminado, efectivamente, si es que el caldero empieza precisamente a botar gases de contaminantes. Y para esto hay una fase del proceso que se llama el termofijado, que se realiza a temperatura, donde se volatilizan aceites, parafinas y se originan unos humos terribles en la rama. Para eso ya existen sistemas de recuperación de energía, que precisamente esos humos calientes, esos vapores calientes, pueden precisamente calentar, por ejemplo, agua, ¿no? También tenemos que pensar en procesos más sostenibles para justamente pensar en innovación. ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa se viene? Teñido con dióxido de carbono a condiciones supercríticas, teñido asistido con plasma, teñido con espuma, etc. O usando agua, continuar usando agua, pero continuar con procesos que utilicen menos agua, ¿sí? Utilizar materiales más sostenibles, reciclado, utilizar utilizar materiales que contengan prendas o que contengan telas que ya no se usan en la tintorería, que puedan entrar precisamente a fabricar fibras recicladas, ¿ok? En el agua tenemos que reducir nuestro consumo de agua, pero no solamente el consumo de agua, tenemos que reducir la carga contaminante de los productos químicos. Entonces, tenemos ahí gran tarea. En el caso del agua también tenemos que hacer dos reusos importantes. Yo veo que muchas tintorerías hacen el reuso de las aguas residuales directas, que me parece muy importante. Reutilizan el agua que se ha obtenido luego de la condensación del vapor y utilizan el agua que se ha utilizado como medio de enfriamiento. Pero también hay una gran oportunidad de utilizar las aguas residuales directas, vale decir, aquellas aguas que han estado en contacto con la tintura o con el proceso previo, con los enjuagues. Eso se da y créame, eso es cierto. Y por último, en el caso de la gestión del agua, utilizar una planta de tratamiento, invertir en una planta de tratamiento de agua para precisamente no solamente cumplir la normativa legal, sino tener la oportunidad de reciclar. Empezar reciclando pues un porcentaje pequeño y luego ampliar tu planta para poder reciclar al menos pues un 60%. Muy importante la selección de los tratamientos de agua, de la planta de tratamiento de agua, tiene que ver muchas condiciones. No, yo veo que mucha gente piensa solamente en la inversión, ¿no? Hay que pensar precisamente en la normativa. ¿Qué te interesa primero? ¿Cumplir la normativa? Ok. ¿Y qué te interesa después? Reciclar. Ok. Entonces son dos inversiones que tienes que hacer. Luego tienes que ver qué área tienes en tu tintorería, ¿no? Tienes que ver también cuáles van a ser tus costos de operación. Mucha gente ve solamente la inversión y no se fija en los costos de operación. Y en los costos de operación tienes que ver cuántos químicos vas a utilizar, qué mano de obra vas a requerir, qué consumo de potencia vas a necesitar.
¿Cada cuánto tengo que cambiar esos filtros, mantenimiento de membranas, reposición? Y los lodos producidos, ¿cómo los tengo que manejar? A veces eso cuesta, entonces hay que considerar todo eso. Y luego, hay oportunidad de medir nuestro desempeño ambiental. Existe el índice Higgs, donde tenemos una plataforma de módulo para fábrica, donde nosotros podemos precisamente empezar a, vamos a decir, familiarizarnos con todos estos puntos críticos de sostenibilidad, ¿no? El consumo de agua, nuestro consumo de electricidad, de vapor, etcétera, ¿no? Y podamos ver precisamente cómo empezamos poco a poco a mejorar nuestro desempeño ambiental. Y ideal sería acabar en esto, ¿no? Tener un proceso sustentable. Hace una semana aproximadamente estuvimos en el Expo Textil y tuve la oportunidad de conocer que Incatops, una empresa ubicada en Arequipa, muy importante, que hace alpaca, ¿no? Que procesa alpaca, pues ha conseguido el proceso sustentable y me parece maravilloso, ¿no? No solamente ellos tienen control de o manejo, aseguramiento de calidad, no solamente tienen la gestión de químicos, no solamente hacen responsabilidad social, no solamente evalúan su manejo ambiental, no solamente evalúan su seguridad y salud para sus trabajadores, sino tienen todo un compromiso con el ambiente y tienen un proceso sustentable, difícil de alcanzar. Para terminar, estimados, y dejarles la oportunidad de ver algunas preguntas, si unimos todos estos 4 puntos que hemos visto, ¿no? Hemos definido tintorería textil, hemos definido una tintorería textil con calidad, hemos definido una tintorería textil con calidad con impactos ambientales. ¿Cómo definiríamos una tintorería textil sostenible y responsable? Pues les dejo ahí mi resumen. Es el eslabón estratégico de la cadena productiva textil. Hasta ahí está igual, ¿no? Donde se desarrollan procesos de ennoblecimiento del material mediante la aplicación de color, igualito, ¿no? Donde vamos a mejorar ciertas propiedades funcionales del material textil. Vamos a utilizar productos químicos, colorantes, auxiliares, pero con criterios de sostenibilidad, porque hemos visto gestión de químicos. Estos procesos que vamos a realizar en la tintorería se realizan optimizando el consumo de agua con las 3R, se realizan optimizando el consumo de energía, como hemos visto, de las emisiones, se realizan optimizando los productos químicos y priorizando el uso de sustancias seguras, que no sean preocupantes, que no sean tóxicas, y utilizando tecnologías limpias, ¿sí? Una tintorería es sostenible y responsable porque utiliza una gestión integral de calidad, pero no solamente calidad, sino también una gestión de efluentes, residuos, emisiones, que busca minimizar el impacto ambiental mediante, ¿qué cosa? La recuperación, el tratamiento de efluentes, la valorización de residuos, el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Y el resultado qué cosa es? Es un producto textil teñido con color, con acabado, pero que satisface no solamente los estándares de calidad, sino satisface los estándares de desempeño, trazabilidad y responsabilidad ambiental que le exige el cliente, que lo exige el mercado global, pero también que lo exige nuestro planeta. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas correspondientes. Espero tengamos algún tiempito. Muchas gracias, ingeniera. Muy importante todo lo que ha mencionado. Es importante conocer todo lo que abarca un teñido, ¿no? Ha sido una ponencia muy interesante que nos invita a reflexionar sobre el camino hacia una industria textil más sostenible. Veo que levantó la mano, si podría realizar su pregunta. A ver. O en todo caso, podrían dejar sus preguntas en el chat para que así la ponente les pueda responder.
Me parece que no hay preguntas, entonces. Ok. Muchísimas gracias, estimada Gabriela, ¿no? Sí. Pasamos a la entrega del certificado. Si lo podrían compartir, Anthony. Bien. El Congreso Internacional Textil e Industria de la Moda, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones, le hace entrega de su certificado. Lo podemos ver en pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Gabrielita, quería aprovechar un minutito nomás para no quitarte tiempo, de invitarlos al Coneticom, a todos ustedes que están estudiando Ingeniería Textil, el 28 y 29, viernes y sábado de fin de mes, y los esperamos con mucha alegría, con mucha apertura, así como que realizamos un intercambio entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Marcos. ¿Me parece? Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, Carmencita. Realmente tu exposición. Ok, Jorge. Un abrazo muy grande y igualmente vamos a estarlos acompañando a ustedes también en el congreso que ustedes van a realizar en la Universidad Nacional de Ingeniería. Si los chicos Muy puedan amable. compartir. Permiso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok.